Hoy en Corte 35 tenemos a Kevin Grimm, quien es también director de Casa de Oración aquí en Amistad de Puebla. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, me da mucho gusto estar aquí contigo. Y bueno, siempre iniciamos el programa conociendo la niñez de nuestros invitados. Naces en Pensilvania. Platícanos cómo era este estado, cómo recuerdas a tus papás, cómo eras tú de niño. Pues me criaron mis papás en una granja de como 50 hectáreas. Muy hermoso. Tuvimos 2 estanques para nadar, para pescar. Trabajamos muy fuerte, pero también jugamos fuerte. Yo soy tercero de 8 hijos, el varón mayor. Tengo 2 hermanas mayores. Y entre todos nosotros pues trabajamos en el campo. Una niñez muy hermosa. Mis padres muy lindos, muy activos en la iglesia, una iglesia que se llamaba la Iglesia de la Biblia. Y también me criaron en un colegio cristiano primero que mi papá levantó con 3 hombres más. Y mi mundo era la granja, la escuela cristiana y la iglesia. Fue un mundo envuelto en cristianismo. Y así me fui creciendo hasta terminar la prepa. Muy bien. Kevin, ¿cómo recuerdas a tu papá? ¿Qué es lo que te decía? ¿Cómo podrías definir a tu papá? ¿Qué es lo que él te decía, te transmitía de la iglesia, también de su forma de trabajo? ¿Cómo lo recuerdas? Pues mi papá era un contador público. Y por el hecho que éramos 10 personas, 8 hijos, trabajó horas muy largas. Y por lo tanto no pude pasar mucho tiempo con él. Lo que pude apreciar de él es que él sacrificaba su vida en cuanto a esfuerzo, tiempo, para suplir las necesidades de la familia. Entonces, realmente mi contacto mayor con él fue de domingo en domingo en la congregación. Nos llevaban las mañanas al colegio cristiano. Entonces, mi contacto con él fue algo limitado, pero me dejó una herencia de cristianismo bastante bueno en cuanto a la palabra de Dios, en la luz en la cual caminaban mis padres. No daban lugar al Espíritu Santo, eran cesacionistas y no creían en el mover del Espíritu Santo. Y eso me impactó por el lado de que sabemos que la palabra sin la vida del Espíritu Santo nos puede llevar a un legalismo donde vive uno por lo que no puede hacer, en vez de enfocado más sobre lo que se puede hacer. Y entonces eso, a la vez que recibí una herencia muy rica, estoy muy agradecido con Dios. Y hasta la fecha saco mucho provecho de literalmente miles de versículos que memoricé de niño. Pero a la vez me impulsó a una rebelión en mi juventud en reacción a un legalismo demasiado fuerte. Y una de las acciones de esta etapa de tu vida de la rebelión o de buscar alguna cosa te lleva a viajar a California. Y bueno, Estados Unidos vivía una época para muchos pues difícil, también emocionante, introvertida, que era la parte de los hippies, la guerra de Vietnam, muchas situaciones, también la segregación, muchas situaciones. ¿Cómo es tu viaje a California? ¿Cómo es esa etapa? Pues esa etapa realmente me fui a California porque me dijeron mis papás que me pagaban la uni si fuera una cristiana. Entonces la verdad escogí la más lejos de casa. En mi rebelión, en mal plan. Y me fui allá, y ahí en 68 precisamente fue el centro en Los Ángeles, en San Francisco, Haight-Ashbury y el movimiento de los hippies. Y por desgracia caí en ese mundo de drogas y de rebelión en contra de nuestros padres. Y todo fue en el contexto de la guerra de Vietnam.
porque posteriormente cuando llegué a la edad me buscaban para mandarme ahí y yo estaba buscando cómo zafarme porque tenía muchos amigos que fueron, vivieron cosas muy feas y era una guerra imposible ganar, era una guerra política. Y entonces eso produjo todavía una rebelión mayor en toda mi generación y causó un conflicto muy fuerte entre nosotros y la generación anterior. Muy bien, Kevin, pues sigues avanzando. ¿Cómo es la universidad? ¿La terminas? ¿Qué estudias en la universidad? Platícanos. Pues por mi misma rebelión no me aguantaron allá en California, me expulsaron, me fui a otra ahí por Boston, donde a lo largo conocí a mi esposa, pero también me expulsaron varias veces porque no era yo cristiano, yo estaba en plena rebelión y hasta que por fin pude conocer al Señor. Entonces fue una historia donde, por la gracia de Dios, uno de mis compañeros de cuarto en la universidad en Boston, se llama Gordon College, metieron las drogas también. Él regresó a casa, era de Carolina del estado de Carolina del Norte, y él conoce al Señor. Y entonces a través de él, una muy larga historia, pude llegar a conocer al Señor en 1971. Ok. ¿Cómo conoces a tu esposa? En programas anteriores aquí en Corte 35 también nos ha platicado esa situación, pero ¿tú cómo la recuerdas? ¿Cómo recuerdas ese momento? De conocer a mi esposa. Sí. Bueno, yo tuve un encuentro muy fuerte con Jesucristo. Por lo mismo que estaba buscando realidad en las drogas, yo sabía fumar eso, tomarse pastillas, hacer esa o que otra, que yo iba a experimentar algo muy distinto. Entonces yo estaba en una búsqueda que no entendía que era acerca de Dios, engañado por el enemigo y realmente por fin tuve un encuentro muy fuerte donde fui pues librado de la droga, del alcoholismo y en una sola noche de ser llenado con el Espíritu Santo. Fue una experiencia, no tuve que pasar mono de las drogas, Dios me tocó, me sanó, me libró de una manera sobrenatural. ¿Cómo fue esa noche? ¿Dónde fue? Eso fue en Wilmington, Carolina del Norte, de donde es Michael Jordan. Y para que se ubique la gente. En la costa de Carolina del Norte y un hombre hizo un llamado, predicó y sabemos que la palabra nos dice que la fe viene de oír la palabra vivificada, la palabra rema en el griego, la palabra vivificada por el Espíritu Santo. Yo había memorizado miles de versículos, pero sin el soplo del Espíritu Santo no tuve fe. Y en esa noche el Espíritu Santo sopló sobre esa palabra y creó fe en mi vida. Y al final Dios me habló por medio de un hombre que me dijo, en esta noche, hijo mío, estoy trasladándote del reino de tinieblas al reino de luz. Y me sobrevino el Espíritu Santo y empecé a llorar de una manera muy fuerte por mucho tiempo. Me dicen que fue más de una hora y donde Dios me estaba librando en ese momento. Sentí que estaba bajo una regadera, pero no estaba fluyendo por fuera, sino por dentro. Y por fin cuando ya me quedé como vacío, me sentí limpio, vacío, y entonces ahí sentí como Dios empezó a derramar su Espíritu Santo sobre mi vida. Me fue llenando desde los pies, lo sentía, hasta la cabeza. Y cuando llegó hasta acá, abrí mi boca y dije, gracias Dios. Y me volví loco porque me di cuenta que estaba yo adorando a Dios, alabando a Dios, que fui salvo. Entonces fue una experiencia, ahí me prendió un fuego de ese encuentro tan fuerte que me llevó a regresar a la misma universidad donde me habían expulsado 3 veces. Porque otro hombre me habló y me dijo de parte de Dios que Dios quería que yo regresara
a esa universidad sin saber mi historia, porque quería sanar mi mente, porque las drogas me dejaron a mi mente muy lastimada. Casi no podía hablar por teléfono y batallé mucho. Entonces fue una lucha muy fuerte, pero Dios me sanó de la droga y me habló y me dijo, te voy a sanar de todo efecto de la droga, pero con tiempo para ir sanando tu cerebro. Entonces así fue. Y llegué en septiembre, un milagro, me aceptaron, conseguí dinero en 3 semanas, todo sucedió en 3 semanas por el plan de Dios. Entré en septiembre y conocí a mi esposa en febrero, en ese encuentro a través de otra persona. Y yo reconocí algo en ella, el mismo fuego que yo tenía. Y después de un tiempo muy corto, Dios nos habló acerca de casarnos en una manera muy, muy espectacular, la verdad, en voz audible que escuchamos. Y entonces, pues así fue hecho, Dios guiándonos en los pasos más importantes de nuestras vidas. ¿Qué me puedes platicar cómo es la anécdota de cómo llegas a México a raíz de cómo se da esta llegada a México? Pues fue por la persona que empezó esta obra de amistad de Puebla, que realmente él llegó a nuestra iglesia a suplir en la predicación por un verano, por 3 meses, porque nuestros pastores se fueron a un instituto bíblico para prepararse. Y en esto fuimos atraídos a él muy fuerte, y él sintió algo con nosotros, no tenía el porqué, ya entendemos el porqué. Y entonces ya iba de regreso a Tlaquiaco, Oaxaca, nos invitó a ayudarle a construir su casa. Yo tenía una constructora de casas, y Dios suplió milagrosamente el dinero por medio de ganar un concurso, los $500 para exactamente la cantidad para los boletos. Y llegamos a Tlaquiaco y estábamos trabajando, y dijo, pues vamos a salir a ministrar. Entonces, híjole, me llevó a un pueblo que nunca voy a olvidarme de nombre, aunque no hablaba yo nada de español, que se llama Nincano Anduta. Está arriba en la sierra de Oaxaca, como a los más de 3,000 metros de altura. Y llegamos ahí en mal momento. Los hombres de pueblo salieron borrachos de una boda. Nos rodearon con machetes y nos dijeron que nos iban a matar. Y yo estaba en shock porque era la primera vez que salí de mi país. Era la primera salida a ministrar. Entonces ese amigo Jack viene conmigo y me dice, si crees en el poder de la oración, ahora es cuando. No entendía español, pero captaba lo que estaba pasando. Y una larga historia corta, pues la verdad Dios envió ángeles para sacarnos, no nos pudieron tocar, cerró los oídos de ellos, no podían comunicarse, no podían escucharse, se metió en una confusión, y en medio de esa confusión pudimos salir, que es toda una larga historia, pero por el tiempo Sí. La recorto. Y de salida, a los 2 kilómetros, el Espíritu Santo me habló y me preguntó, ¿entonces qué? Y yo le dije, ¿qué de qué? Me hice tonto con el Espíritu Santo, que no es tonto hacerte tonto con el Espíritu Santo. Y me dijo, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? Y yo sabía de lo que estaba hablando, porque me dijo, si no estás dispuesto a poner tu vida por mi reino, pues regrésate, haz tu casa, construye casas y manda ofrendas a los misioneros y lo que tú quieras. Pero si me dices que si estás dispuesto a poner tu vida por mi reino, yo tengo un trabajo para ti. Y aquí estamos. ¿Cuál ha sido ese trabajo acá en México? ¿Mandé? ¿Cuál ha sido ese trabajo? Pues hemos ministrado, hemos servido en muchas capacidades. En el principio tuvimos que aprender español,
En los primeros locales de amistad yo hacía mucho trabajo de carpintería, colocando y quitando. Fue una explosión tan fuerte que me acuerdo una vez nomás terminé de poner las paredes y adentro de unos meses estaba yo desbaratándolas y trasladándolas a otro lado. Y entonces fue un privilegio, una cosa que nadie esperaba eso. Una explosión en esta obra. Entonces servimos, llevamos reuniones de hogar y luego en esto sintieron mandarnos para levantar iglesias. Nos fuimos a Ciudad Mante, Tamaulipas, y levantamos una congregación ahí. Tamuín, un pueblito que se llama Tamuín en el estado de San Luis Potosí. Y pastoreamos 4 años, aprendimos lo que es ser pastores principales. Y a lo largo regresamos aquí a Amistad de Puebla, porque habían salido muchos de los líderes a abrir obras. Entonces pidieron que regresáramos y aquí estuvimos de maestros en Instituto Bíblico. A lo largo tomamos la dirección de Hispana del Instituto Bíblico. Y de ahí Dios nos llamó sobrenaturalmente, confirmándolo con muchas confirmaciones de diferentes personas y llamándonos a la casa de oración. Y ahí yo puedo decir, ya acabamos de cumplir 17 años en la casa de oración, donde Dios nos ha sostenido. Es una de las pocas casas de oración que se ha llevado a cabo tanto tiempo, con más de 1,000 gente orando una hora por semana, donde somos testigos de la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que está y la gente viene a la presencia de Dios. Y realmente sentimos que después de esos 33 años que ya llevamos aquí, que esos últimos 17 realmente, servimos en muchas capacidades, pero estamos convencidos que por esa razón Dios nos trajo a México para levantar una cultura de oración en esta iglesia y en la nación de México, porque no existe tal cultura. ¿Por qué crees que hay un descuido de los cristianos hacia la oración? Porque a veces, pues, sí es importante, pero a veces es más importante quizás la alabanza, ir a asistir a un congreso, hacer ciertas situaciones o incluso solamente como trabajar en un ministerio, ¿no? Para ser visto, pero a veces la oración es una situación a veces hasta personal, ¿no? Porque yo creo que hay muchas razones, entre ellas el hecho de que creo que el enemigo ha engañado a la iglesia a un modelo de oración no correcto. Yo creo que la iglesia tiene la idea de que la oración es más que nada de sacarnos de apuros. Vemos a Dios como la Cruz Roja o como Econosupo a suplir nuestras necesidades. Y realmente no han entendido que el primer versículo que Dios nos dio de Isaías 56:7, que dice que yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. El propósito principal de la oración es hablar con Dios, es disfrutar de la presencia de Dios. Y por la sencilla razón de que Dios nos creó para esa comunión con Él. No para servirle, eso sí hacemos, pero por querer, no por un deber solamente. Que la oración es lo que Dios nos dio para poder hablar con Él, comunicarnos con Él, desarrollar, cumplir con el propósito por lo cual nos creó, que es para tener comunión con Él, para estar en relación con Él. Para eso es la oración. Claro que hay tiempos de orar, de clamar, y todo lo demás, pero la iglesia no ha entendido que es la base de la vida cristiana. No es un ministerio más, sino es lo que Dios nos ha dado para tener esa comunión con Él. Y hay muchas otras razones, pero para mí, empezando ahí, esa es la razón principal que
que por el hecho de que la gente batalla para leer la palabra y batalla todavía más para orar. Entonces es cuando empezamos a poder comunicar esas bases del porqué, empezando con el porqué de la oración, de disfrutar de la misma presencia de Dios. La gente viene a eso, a disfrutar la presencia de Dios, y ahí, en esa comunión, empezamos a levantar nuestra oración. Pero la oración es un diálogo, no es hablar a Dios, es hablar con Dios. Y animamos a la gente que pasa mucho de tiempo en su vida devocional, no solamente hablando, sino escuchando, porque creemos que Dios quiere que todos oigamos su voz, todos podemos oír su voz, porque por eso Dios, nada más Cristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Y escucho a la gente mucho tiempo, la mayoría de la gente diciendo, es que yo no oigo la voz de Dios. Si Jesús dijo que si eres oveja, puedes oír su voz. Quiere decir que el problema no es que no nos está hablando, lo que pasa es que no estamos oyendo. Muy bien. Pues Kevin, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Corte 35 y por compartir tu experiencia y también tu trabajo en la Casa de Oración. Gracias, muchas gracias. Expande.